¿Es necesario conocer la sábana santa para tener fe? ¿Es imprescindible dominar los estudios científicos para creer? La teología católica responde que no, la fe no necesita de la ciencia. Pero también enseña que, cuando la ciencia se usa con honestidad, puede conducirnos hasta los umbrales de la fe. La fe tiene misterios que la ciencia no puede explicar, y a la vez el mundo físico está lleno de enigmas sin resolver. En ese cruce de caminos aparece un lienzo de lino, simple en apariencia, que para millones de personas guarda la impronta del hombre más influyente de la historia, el Santo Sudario de Turín, conocido popularmente como la Sábana Santa. El rostro en negativo de la Sábana Santa. La imagen fotográfica negativa, derecha, revela con nitidez un rostro que, en la tela vista directamente, izquierda, apenas se distingue. Este descubrimiento desconcertante impulsó más de un siglo de investigación científica. Las escrituras mencionan unos lienzos dejados en la tumba vacía. El Evangelio de Juan relata que Simón Pedro encontró las vendas de lino en el suelo y el sudario que había cubierto la cabeza, no con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, vio y creyó. A partir de ahí, el rastro del lienzo se vuelve historia y leyenda. La tradición sostiene que los primeros cristianos conservaron este sudario desde Jerusalén. Aparece en Edesa, actual Sanliurfa, Turquía, hacia el siglo II, ligado a la conversión del rey Abgar V, quien según la leyenda fue curado al tocar una imagen de Cristo impresas en un paño. A ese paño milagroso se le llamó acheropita, es decir, no hecho por mano humana, y también mandilión o tetradiplón, este último término significa doblado en cuatro, aludiendo a cómo se mostraba el rostro en las ostensiones públicas. En el año 525, durante la restauración de la Catedral de Edesa, hay referencias a esta imagen sagrada de Cristo no pintada por hombre. Tras siglos en Edesa, la sábana reaparece en la historia documentada en el siglo X. En el año 944, el emperador bizantino Romano I tomó Edesa y trasladó la reliquia a Constantinopla, la capital imperial. Allí, según cronistas, se la exponía a los fieles cada viernes en la iglesia del Palacio Imperial, venerada como el lienzo funerario de Cristo. En el año 1203, un cruzado llamado Robert de Clary asegura haber visto en la iglesia Santa María de las Blanquernas una tela con la imagen de Jesús. Esto fue plasmado en la obra titulada La conquista de Constantinopla, escrita en francés antiguo hacia 1210-1212. En ella describe lo que vio en Constantinopla, incluyendo la referencia a un sudario con la imagen de Cristo que, según cuenta, se mostraba todos los viernes en la iglesia de Santa María de Blanquerna, aunque algunos autores lo asocian también con la iglesia de la Virgen del Faro, donde se guardaban reliquias imperiales. El testimonio de Robert de Clary sobre el sudario con la imagen de Cristo se conserva, gracias a que su crónica sobrevivió en un único manuscrito medieval, hoy guardado en la Biblioteca Nacional de Francia. Clasificado como el Códice 4.979. La historia toma un giro dramático durante la Cuarta Cruzada en 1204. Constantinopla fue saqueada por caballeros latinos y el valioso sudario desapareció en el caos. En el siglo XIII, dos documentos reconocen que el lienzo en el que fue envuelto el cuerpo de Jesús en el sepulcro, que exhibía en el Palacio de las Blanquernas, fue robado por los cruzados. Uno de los textos, la reclamación al Papa, incluso concreta que el ladrón era francés y que se llevó la tela a Atenas. Aquí surge como principal sospechoso un caballero cruzado francés, de nombre Otón de la Roche, quien no solo era francés sino que también tuvo su cuartel general en las Blanquernas y fue posteriormente nombrado duque de Atenas. De hecho, por esas fechas otros textos afirman que un inglés y el legado pontificio Benedetto di Santa Susana vieron la síndone en el Palacio de Atenas. Años después el mismo duque de Atenas volvió a su patria, habiéndose llevado con él el lienzo de la Pasión a su feudo en Besanzón, Francia. A mediados del siglo XIV, el sudario, ahora conocido como Santo Sudario de Lirey, aparece en manos de la familia de Geoffroy de Charny, un noble borgoñón, casado con Jeanne de Bergy, tataranieta del primer duque de Atenas, es decir, de Otón de la Roche. Es así, que desde mediados del año 1300 la historia de la sábana santa es claramente rastreable, cuando en el año 1353 Geoffroy de Charny dotó,
a su pequeño feudo de Lirey, de una colegiata, es decir, un templo católico, donde alrededor del año 1355 se produce la primera de las ostensiones de la síndone y podemos asegurar que el lienzo que se expuso en aquella ocasión es la actual sábana de Turín. La exhibición del sudario en Lirey despertó de inmediato dudas eclesiásticas. En 1389 el obispo Pierre de Arcis, de la diócesis de Troyes, que tenía jurisdicción sobre Lirey, escribió al Papa denunciando que aquel sudario era una falsificación medieval, alegando que un predecesor suyo investigó y descubrió al artista que lo habría pintado. De hecho, recientes hallazgos historiográficos muestran que ya en la década de 1370 el erudito Nicole Oresme, obispo de Lisieux y consejero del rey Carlos V de Francia, había mencionado ese sudario de Lirey como un fraude conocido en París. Ante la polémica, el antipapa Clemente VII, en Aviñón, medió en 1390 con un compromiso diplomático, permitió a la familia de Charny seguir mostrando la sábana, pero únicamente como una representación artística de la Pasión de Cristo, no como una reliquia auténtica. Es decir, se autorizaba la devoción siempre que se aclarara a los fieles que no se afirmaba su autenticidad. Aún así, el pueblo la veneraba con fervor. Con el tiempo, el lienzo cambió de manos varias veces. Margarita de Charny, nieta de Geoffroy, lo heredó y lo trasladó exhibiéndolo en diversas ciudades hasta que, en 1453, lo cedió, o vendió, a la Casa Ducal de Saboya. Así, el sudario pasó a ser propiedad de los duques de Saboya, que lo instalaron en su capital, Chambéry. Allí, en 1532, ocurrió otro capítulo dramático, un incendio en la capilla donde se guardaba casi destruye la sábana. En la madrugada del 4 de diciembre de 1532, el relicario de plata que la contenía se derritió por el calor y una gota de plata fundida perforó el lienzo doblado varias veces, produciendo una serie de agujeros en forma de triángulo repetidos simétricamente por la tela plegada. Las monjas clarisas de Chambéry lograron rescatar la sábana a tiempo de las llamas. 2 años después, remendaron los daños colocando parcheos triangulares debajo de cada agujero quemado y una tela de refuerzo. Esas cicatrices, las marcas de quemadura y los parches rectangulares que hoy se ven, dan testimonio de aquel suceso, pero afortunadamente el fuego no llegó a dañar la imagen misteriosa del cuerpo. En 1578, la sábana santa fue trasladada definitivamente a la ciudad de Turín, cuando los Saboya mudaron su capital allí. Desde entonces permanece en Turín, Italia. En 1694 se alojó en la espléndida capilla de la Santa Síndone diseñada por Guarino Guarini junto a la catedral turinesa, construida ex professo para custodiarla. A lo largo de los siglos, la sábana fue mostrada en ostensiones públicas en contadas ocasiones, generalmente para grandes eventos religiosos. En 1983, el último rey de Italia, Humberto II de Saboya, fallecido en el exilio, legó la sábana santa al Vaticano en su testamento. Desde entonces, la Iglesia Católica es la propietaria oficial de la síndone, como también se la llama, del griego síndon, sábana funeraria, y el arzobispo de Turín actúa como custodio pontificio. La Iglesia, por cierto, no se ha pronunciado de forma definitiva sobre su autenticidad, la venera como un icono sagrado que inspira la fe, pero no obliga a creer que sea el verdadero sudario de Cristo y deja la pregunta a la investigación y la conciencia de cada uno. Veamos qué es la sábana santa. Para la tradición cristiana, la sábana santa es el lienzo mortuorio que cubrió el cuerpo de Jesucristo cuando fue colocado en el sepulcro. Sería, por tanto, la tela mencionada en los evangelios como envolviendo el cuerpo de Jesús proporcionada por José de Arimatea. Ahora bien, muchos se preguntan, si realmente existió un sudario así, ¿por qué la Biblia no da más detalles al respecto? Probablemente por el contexto cultural, la ley judía declaraba impuro todo aquello que hubiera tocado un cadáver. Cualquier paño manchado por sangre o fluidos de un difunto debía ser apartado. Jesús, ejecutado públicamente bajo la autoridad romana y rechazado por muchos líderes judíos, fue envuelto con reverencia en un lienzo único conforme a la costumbre funeraria de la época, pero quienes participaron de su sepelio habrían mantenido en secreto la existencia de esa tela, para no contravenir las estrictas leyes rituales de pureza. Así, tras la resurrección, el lienzo fue ocultado y guardado discretamente por los primeros cristianos.
Desde el punto de vista físico, ¿qué tipo de objeto es? La sábana santa es una pieza de tejido de lino 100% puro, de gran tamaño, aproximadamente 4,4 metros de largo por 1,1 metros de ancho. Está tejida en un telar antiguo con un patrón de sarga de espiga, patrón a 3 pasadas por una técnica refinada propia del Medio Oriente en el siglo I. De hecho, microscopías modernas detectaron trazas de algodón en las fibras de lino de la sábana, un detalle significativo porque en Palestina era común que los telares de lino se contaminaran de fibras de algodón, pero en la Europa medieval los telares de lino difícilmente tendrían algodón ya que rara vez mezclaban fibras. Este detalle de la contaminación con algodón apunta más bien a un origen oriental. Las dimensiones del paño, además, equivalen a 8 codos judíos de largo por 2 codos de ancho aproximadamente, la cual era una antigua unidad de medida y a su vez coincide con medidas de mortajas halladas en tumbas del Jerusalén del siglo I. En cuanto a su estructura, el lienzo principal presenta cosida a lo largo de uno de sus bordes una tira lateral de aproximadamente 8 centímetros de ancho. Se ha planteado que esta tira pudo ser parte del mismo tejido original, cortada en la antigüedad para atar el cuerpo envuelto, a modo de faja, y luego vuelta a unir. Esto daría sentido a la mención de Juan al encontrar los lienzos, en plural, en el sepulcro, posiblemente el sudario principal más esa tira usada para amarrarlo al cuerpo. En cualquier caso, hoy esa costura longitudinal es visible y ha sido examinada por expertos textilólogos, que la datan como compatible con técnicas de tejido del siglo I en Oriente Medio. ¿Qué vemos en la sábana santa? A simple vista, la tela presenta varias clases de marcas. Primero se aprecian las señales del incendio de 1532, las series simétricas de quemaduras en forma de rombos y las piezas triangulares de tela más blanca cosidas a manera de parches por las monjas. Estas últimas se distinguen claramente, pues el lino de los parches es más nuevo y blanco que el lienzo original, de tono beige. También hay marcas de agua dejadas por el agua usada para apagar aquel incendio, manchas difusas con aureolas. Pero sobre todo, al extender el lienzo completo se distingue la sutil impronta de un cuerpo humano, la imagen fantasmagórica de un hombre, impresa tanto de frente como de espaldas a lo largo del paño, es decir, vemos la figura frontal y dorsal de un mismo hombre, cabeza con cabeza en el centro, pies hacia los extremos. Es una figura apenas perceptible, de color sepia amarillento muy tenue, como una silueta de sombra o una fotografía desvaída en tono negativo. A la altura de la cabeza destaca particularmente la mancha más notable, un rostro frente a frente con el observador, que muchos identifican con el rostro de Jesús. Además, manchas de sangre de un tono pardo rojizo salpican diversas partes del tejido, coincidiendo con las heridas de la pasión de Cristo descritas en los Evangelios. Podemos ver claramente heridas y regueros de sangre en la frente y nuca, como de heridas punzantes de espinas, en las muñecas y pies, como de crucifixión con clavos, en la zona lumbar, flagelación, y, muy notable, una gran mancha en el costado derecho del cuerpo, a la altura del pecho. La imagen del cuerpo aparece desnudo, con las manos cruzadas pudorosamente sobre el bajo vientre. Las señales del rostro y el cuerpo están alineadas y proporcionadas, formando un negativo muy detallado. Se aprecia el cabello largo peinado hacia atrás, barba y bigote, la constitución atlética del hombre, sus hombros anchos, etc. Llama la atención que, pese a la tortura evidente, ninguno de los huesos mayores parece roto, en congruencia con la tradición cristiana de que a Jesús no le quebraron las piernas en la cruz, a diferencia de los dos ladrones. También sobresale la rigidez de la postura. El cuerpo aparenta estar en rigor mortis al momento de imprimirse, con una leve inclinación de la cabeza hacia el pecho, las rodillas algo flexionadas y los pies cruzados. Las heridas de la crucifixión son coherentes. La herida de lanza en el costado derecho, por ejemplo, aparece entre las costillas y de ella brotó abundante líquido. Se observa un gran reguero compuesto de un núcleo oscuro rodeado de un halo claro. Los analistas señalan que esto es exactamente lo que ocurre cuando la sangre post-mortem se separa, los glóbulos rojos se depositan, coágulo denso oscuro, y el suero transparente se difunde alrededor dejando un borde más claro. La Biblia narra que al lancear el costado de Jesús salió sangre y agua, y la sábana parece corroborarlo en términos forenses. Otro detalle, en las manos,
la imagen muestra solo 4 dedos visibles en cada mano, sin rastro de los pulgares. Esto intrigó por mucho tiempo, hasta que los médicos forenses aportaron la explicación. Los clavos atravesaron la región de las muñecas, espacio de destot entre huesos carpianos, y en ese trayecto lesionaron el nervio mediano, lo que provoca que el pulgar se contraiga hacia la palma. Por eso los pulgares quedaron ocultos bajo las manos. Este fenómeno tan específico difiere de la imaginería tradicional, que solía pintar los clavos en las palmas de las manos, desconociendo que las palmas no sostienen el peso del cuerpo. La sábana, en cambio, muestra una comprensión anatómica sorprendentemente exacta. Ubica los clavos en las muñecas, lo cual hoy sabemos que coincide con los hallazgos arqueológicos de crucifixiones romanas del siglo I, como la del hombre de Geubeat Amiptar en Jerusalén, descubierto en 1968, que tenía un clavo atravesando su tobillo y señales de crucifixión en las muñecas. Durante siglos, la sábana santa se mantuvo doblada e incluso enrollada para su guarda. Tradicionalmente se doblaba en 48 partes para guardarla en relicarios, y en público se exponía a veces doblada de tal modo que solo el rostro quedara visible. Recordemos el término tetradiplón, doblada 2 veces en 4 capas. Estas prácticas explican por qué el lienzo hoy exhibe dobleces marcados y arrugas. Algunas son antiguas, producto de estar siglos plegada, y otras provienen de los dispositivos de exhibición. De hecho, análisis modernos con iluminación rasante, luz lateral, han revelado cicatrices de pliegues horizontales regulares. El físico John Jackson, quien lideró el estudio científico de 1978, identificó un patrón particular de pliegues cerca de las manos, lo llamó bloque en F, y postuló que el lienzo estuvo montado en algún marco con barra horizontal para exhibirlo parcialmente desplegado. Sus simulaciones mostraron que al levantar la sábana desde una caja para mostrarla, se producirían arrugas en ciertos lugares y no en otros, coincidiendo con lo que vemos. Este minucioso estudio de los pliegues sugiere que en la época medieval el sudario se mostraba verticalmente al público de manera ritual, tal como algunos documentos sugieren que ocurría en Constantinopla. Llegados a este punto, surge la pregunta crucial. ¿Podemos probar que este lienzo proviene del siglo I en Tierra Santa? ¿Es posible saber científicamente si el hombre de la sábana es Jesús de Nazaret, o descubrir un método natural con el que se formó esta doble imagen inexplicable? Durante siglos no hubo manera de responder satisfactoriamente. Pero a finales del siglo XIX ocurrió un descubrimiento que catapultó a la sábana santa al foco de la investigación científica moderna. En 1898, con motivo de una ostensión pública en Turín, se autorizó por primera vez fotografiar la sábana. El honor recayó en Secondo Pia, un abogado italiano aficionado a la fotografía. Pia tomó placas de vidrio con largas exposiciones la noche del 28 de mayo de 1898. Al revelarlas en su oscuro cuarto de revelado, estuvo a punto de dejarlas caer del susto. En el negativo fotográfico de la placa emergía con impresionante claridad el rostro y el cuerpo que en la tela apenas se vislumbran. Es decir, la sábana santa actúa como un negativo en sí misma, lo que el ojo ve como una mancha borrosa, al invertirse tonalmente se convierte en una imagen positiva detallada. El rostro que apareció en la placa de Secondo Pia era tan realista que muchos lo interpretaron como la primera fotografía milagrosa de Jesús. Era como si la sábana hubiese registrado una imagen en negativo 19 siglos antes de que se inventara la fotografía. Este hallazgo causó sensación mundial. Aunque inicialmente hubo quien insinuó trucos, llegaron a acusar a Secondo Pia de falsificar la foto, hasta que en 1931 otro fotógrafo, Giuseppe Henrie, obtuvo resultados idénticos. Aquel descubrimiento abrió la puerta a las investigaciones científicas. A partir de 1898, físicos, químicos, fotógrafos, médicos y toda clase de expertos comenzaron a estudiar copias de las fotografías del sudario para desentrañar su misterio. En primer lugar nos referiremos a la investigación médica. Entre los primeros estudiosos destacó el médico forense Dr. Pierre Barbet, cirujano del Hospital de San José en París. En los años 1930, Barbet examinó minuciosamente la sábana, a través de las fotos disponibles, con criterio anatómico y realizó experimentos con cadáveres y miembros amputados para reproducir las posiciones de crucifixión.
Sus conclusiones fueron contundentes: no se trata de una pintura, sino la imagen auténtica de un cadáver humano real, que presentaba heridas coherentes con la crucifixión de Jesús. Barbet publicó en 1950 un libro clásico, La Pasión de Cristo según el cirujano, donde describe con lenguaje crudo los horrores que sufrió el hombre de la sábana. Según Barbet y otros médicos, el sujeto fue brutalmente flagelado, coronado con espinas en la cabeza, cargó un objeto pesado que laceró su hombro, fue crucificado con clavos en las muñecas y pies, y tras morir atravesaron su costado con una lanza, de la cual manó sangre y líquido seroso. Veamos algunos detalles médicos identificados en la sábana santa que estremecen por su precisión. Rostro y cabeza. El rostro muestra signos de haber sido golpeado, el pómulo derecho aparece hinchado, la nariz parece desviada por fractura de cartílago, ambos arcos superciliares presentan hinchazón. En la frente y nuca se observan pequeñas heridas punzantes redondeadas, de las que corrieron regueros de sangre hacia el pelo, encajan con heridas de espinas. Todo indica que el hombre llevó una especie de casco o corona de espinas que le causó múltiples pinchazos en el cuero cabelludo, muy vascularizado, de ahí el abundante sangrado. La sangre de la frente corre en mechones hacia las cejas y pelo, y en la nuca desciende hasta juntarse con la del resto del cuerpo en la espalda. Cabe recordar que los romanos no coronaban con espinas a los crucificados, esto fue un escarnio excepcional narrado en los evangelios para Jesús. Hombros y espalda. La espalda y hombros están cubiertos de pequeñas lesiones redondeadas con forma de díptico o de mancuerna, como dos semicírculos unidos. Son más de un centenar de marcas de este tipo, y la distribución sugiere que fueron hechas por dos verdugos situados uno a cada lado, azotando con un flagelo romano llamado flagrum taxillatum. Este instrumento consistía en un azote de varias correas de cuero rematadas con bolas o huesos de plomo. Al golpear, esas bolas provocaban moretones circulares y al retraerse arrancaban la piel. En la sábana, las huellas del flagelo aparecen por todo el dorso, pecho y piernas, con orientación diagonal opuesta de un lado y del otro, lo que concuerda con dos soldados alternando golpes. Algunas marcas son más profundas en el lado derecho del cuerpo, otras en el izquierdo, como si un verdugo fuera zurdo o estuviera de pie más elevado. Los recuentos hablan de entre 100 y 120 latigazos visibles, lo cual supera la práctica romana usual, solían dar 39. ¿Por qué tantas? Posiblemente porque Pilato ordenó azotar a Jesús antes de crucificarlo, tratando de aplacar a la turba, pero finalmente también lo condenó a la cruz. Así Jesús habría sufrido el castigo completo 2 veces, algo muy inusual, pero que explicaría la profusión de heridas. Hombro dislocado. Sobre el hombro derecho se nota una zona sin heridas de flagelo pero con una lesión alargada, como un raspón profundo, que sugiere que el hombre cargó un objeto pesado que le desgarró la piel del hombro. Ese objeto pudo ser el patíbulo de la cruz, el travesaño que los condenados cargaban hasta el lugar de ejecución. En un hombre agotado tras la flagelación, cargar un madero de quizás 30 a 40 kilos sobre un hombro le habría abrasado la piel y luxado la clavícula. La sábana muestra un hombro especialmente maltratado, lo cual concuerda con el relato evangélico de Jesús cargando la cruz hasta caer, ayudado luego por Simón de Cirene. Muñecas y manos. Como mencionamos, las heridas de clavos se ven en las muñecas, a la altura del pliegue de la mano. La sangre allí forma un reguero que corre en ángulo por el antebrazo, indicando que el crucificado alternaba entre dos posiciones. Colgado, la sangre fluye hacia los codos, y levantándose, la sangre corre hacia las manos. Esto encaja con la mecánica de la crucifixión. Colgado de los clavos, el condenado no puede respirar, pues el tórax queda en inspiración forzada. Para exhalar debe apoyarse en los pies y tirar de las manos, levantando el cuerpo unos instantes hasta que el dolor se vuelve insoportable y cae de nuevo. Esa agonía oscilante pudo durar horas. Cada vez que el condenado se erguía para tomar aire, la herida de los clavos en los pies y manos sangraba en otra dirección. La sábana registra precisamente esos flujos de sangre variables en los brazos. Además, la ausencia de pulgares visible confirma la lesión del nervio mediano en la muñeca, lo que produce la retracción del pulgar, detalle imposible de inventar por un artista medieval sin conocimientos de neuroanatomía. Costado y torso. La mancha más grande de sangre proviene de la herida del costado derecho. Es una gran mancha en la región pectoral derecha,
a la altura de la quinta costilla, que atravesó probablemente pulmón y corazón. De allí fluyó abundante sangre post-mortem mezclada con líquido pleural. La sábana muestra ese derrame en la espalda. La sangre corrió por la espalda baja formando una especie de cinturón o rúbrica alrededor de la zona lumbar. Esto indica que tras la lanzada, el cuerpo yacía supino envuelto en la tela. La sangre líquida restante se escurría lateralmente y hacia la espalda por efecto de la gravedad, impregnando el lienzo en la zona dorsal baja. Los analistas distinguen que la sangre de esta herida es diferente a la de las otras. Tiene un borde blanquecino, suero separado, y no presenta signos de contracción muscular, pues salió después de muerto. En cambio, las demás heridas, muñecas, cabeza, flagelos, sí muestran sangre de un individuo vivo agonizante, sangre con altas concentraciones de bilirrubina, un pigmento que el hígado libera en situaciones de estrés extremo. Efectivamente, exámenes microscópicos modernos hallaron bilirrubina alta en la sangre de la sábana, coherente con el trauma de alguien torturado. Igualmente, en estudios recientes se detectaron en las fibras del sudario nanopartículas de creatinina y ferritina, compuestos que aparecen en el organismo tras fuertes lesiones, por destrucción muscular y hemólisis. Estos hallazgos químicos microscópicos confirman que el hombre de la Sindone sufrió un suplicio atroz antes de morir. Piernas y pies. Sorprendentemente, las piernas del hombre de la sábana no están fracturadas. En las crucifixiones romanas, a veces aceleraban la muerte partiendo las piernas, el crurifragium, pero en este caso no fue así, lo que de nuevo recuerda el relato bíblico: a los ladrones sí les quebraron las piernas, a Jesús no, porque ya estaba muerto. En los pies, las heridas de clavos aparecen una sobre otra. Parece que un solo clavo atravesó ambos pies juntos contra el madero vertical. La sangre en los pies corrió hacia los talones. Precisamente en el talón de la imagen izquierda, que correspondería al pie derecho del hombre, cruzado sobre el izquierdo, se detectó algo muy interesante: pequeñas incrustaciones de suciedad con cristales de calcita. Un mineralogista, el Dr. Joseph Koybek, comparó esas muestras de tierra con muestras de la región de Jerusalén, concretamente de las grutas del Gólgota, y encontró que la calcita del sudario tenía una huella química de estroncio y hierro peculiar que coincidía con la calcita de Jerusalén. Es decir, había polvo de la tierra de Jerusalén adherido a los pies y rodillas de la sábana santa. Esto sugiere que el hombre cayó al suelo, posiblemente durante el Vía Crucis, y la tierra de aquella región quedó en sus heridas y en el lienzo. En suma, el examen médico forense apoya fuertemente que la sábana santa envolvió el cuerpo maltratado de un crucificado del siglo I en la zona de Jerusalén. De hecho, el académico francés Yves Delille, agnóstico, tras estudiar el sudario en 1902 concluyó que el hombre de la sábana es Jesús. Esta afirmación escandalizó a sus colegas de la Academia de Ciencias de París, muchos de los cuales preferían ignorar el tema por prejuicios anticlericales, pero Delille defendió que, científicamente, era la hipótesis más razonable dado el cúmulo de evidencias médicas e históricas. Otros, sin embargo, han sospechado que podría ser una falsificación medieval. Aquí surge un argumento intrigante. ¿Qué artista de la Edad Media podría haber plasmado todos estos detalles exactos, anatomía, fisiología, traumatología, botánica, en una obra que ni siquiera es visible claramente a simple vista? Imaginemos un pintor gótico creando una imagen negativa que solo cobra sentido fotográfico siglos después. Suena inverosímil. Antes del siglo XV, la iconografía de Cristo no correspondía con el tipo que vemos en la sábana. Por ejemplo, en los primeros siglos cristianos, Jesús se representaba frecuentemente imberbe y de cabello corto, el buen pastor. A partir del siglo VI, justo después de la época en que el sudario pudo haber emergido en Oriente, las imágenes de Cristo en el arte bizantino cambian drásticamente al Cristo Pantocrátor: pelo largo, raya al medio, barba, bigote, rostro alargado y serio. Muchas de esas imágenes bizantinas, como el famoso icono del Cristo del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, siglo VI, tienen un parecido llamativo con el rostro de la sábana santa, tanta similitud que algunos expertos sugieren que hubo influencia directa. Es como si la sábana hubiese servido de modelo arquetípico para el rostro de Jesús una vez que se divulgó en Oriente.
Incluso rasgos específicos, como un pequeño triángulo oscuro entre las cejas, que en la sábana es una mancha de sangre en forma de acento circunflejo, aparecen reproducidos en iconos ortodoxos por siglos. Por otro lado, estudios de rabinos ortodoxos sobre el aspecto del hombre de la sábana indicaron que la forma de su barba partida y sus peot, o mechones laterales, corresponden al estilo de los judíos piadosos del siglo I en Judea. Es decir, nada en la imagen desentona con la cultura de Jesús. En este punto nos adentramos en la investigación científica moderna. En el denominado Proyecto de Investigación del Sudario de Turín del año 1978 y análisis posteriores. En 1978 se dio un paso crucial en el estudio de la sábana. 40 científicos de prestigio, la mayoría estadounidenses, incluyendo agnósticos, protestantes, judíos y católicos, muchos vinculados a la NASA, formaron el Proyecto de Investigación del Sudario de Turín, conocido por las siglas STURP, y obtuvieron permiso para someter la tela a una batería intensiva de exámenes científicos in situ. Durante 5 días y noches, 120 horas continuas, en la Catedral de Turín, aplicaron toda clase de pruebas no destructivas, fotografía en todos los espectros, ultravioleta, infrarrojo, rayos X, microscopía, análisis químico de fibras, pruebas mecánicas y eléctricas, escaneos de densidad, etc. Al término de esa investigación, cuyo equipo incluía físicos como John Jackson, químicos como Ray Rollers, microscopistas como Vernon Miller, etc., el proyecto de investigación del Sudario de Turín anunció sus conclusiones en 1981. ¿Qué encontraron? En resumen, no hay pigmentos ni pinturas en la imagen del cuerpo. Las pruebas químicas, espectroscópicas y microscópicas descartaron la presencia de restos de pintura, tintes, colorantes o algún medio artístico en las fibrillas que forman la imagen. No hay partículas de pigmento aglutinadas ni penetración de color en las fibras. El color sepia está solo en la capa más superficial. Esto elimina la hipótesis de un pintor medieval usando óxidos u otros pigmentos. La sangre es sangre real. Las manchas de color pardo dieron positivo a pruebas de hemoglobina, porfirinas y otras sustancias sanguíneas. Se identificó también suero alrededor de los coágulos, visible bajo luz ultravioleta, como aureolas verdosas de albúmina. Esto confirma que las manchas provienen de sangre humana que impregnó la tela, no de pintura roja aplicada. Estudios de tipos sanguíneos realizados en los 80 señalaron que la sangre del sudario es del tipo AB, uno de los menos comunes, y curiosamente el mismo tipo encontrado en la reliquia conocida como sudario de Oviedo, un paño manchado de sangre atribuido a la limpieza del rostro de Jesús. Además, la sangre tiene indicios de metahemoglobina de alta bilirrubina, consistente con una víctima de tortura, como mencionamos antes. La imagen no proviene de contacto prolongado con un cuerpo en descomposición. El proyecto de investigación del Sudario de Turín analizó la presencia de compuestos como putrescina, cadaverina u otros productos de descomposición orgánica y no halló rastro de ellos. Esto sugiere que el cuerpo envuelto en la sábana no permaneció el tiempo suficiente para pudrirse o dejar huellas de putrefacción. En la tradición cristiana, Jesús resucitó al tercer día, antes de la corrupción. También buscaron residuos de especias, aceites aromáticos o ungüentos fúnebres. Sabemos que Nicodemo aportó mirra y áloe, según el Evangelio, y no detectaron restos significativos de esas sustancias. Es posible que, en la premura del entierro, no llegaran a realizar un embalsamado completo o que los aromas no penetraran en la tela. La imagen está extremadamente superficial. Quizás el dato más asombroso es cómo está formada la imagen. No es una tintura, ni una quemadura profunda, ni una fotoquímica integral, sino una leve oxidación / diagonal deshidratación del polisacárido de las fibras de lino solo en la capa más externa de las fibrillas. La fibrilla es una pelusa microscópica de cada hilo. La coloración amarillenta de la imagen tiene una profundidad de apenas 200 a 600 nanómetros, una fracción de una milésima de milímetro. Es tan superficial que solo afecta la pared exterior de cada fibra del lino. Si rascáramos con un bisturí la fibra, el color desaparecería. Además, la imagen no atraviesa la tela. Por el dorso del lino apenas se percibe, excepto en algunas manchas de sangre que sí empaparon. Esta superficialidad es dificilísima de lograr incluso con tecnología moderna.
Por ejemplo, cuando Secondo Pia reveló las fotos en 1898, notó que con un roce de sus dedos podía borrar la imagen de la emulsión de la placa fotográfica húmeda. Algo así de delicado parece ser el caso de la imagen en la sábana, como si estuviese impresa débilmente en la superficie de cada hilo. Uno de los aparatos que el proyecto de investigación del sudario de Turín utilizó fue el analizador de imagen VP8, un dispositivo electrónico que transformaba las gradaciones de luz y oscuridad de una foto en relieve 3D, el cual era usado en NASA para topografías de planetas. Cuando al VP8 se le da una foto normal de una cara, la diferencia de brillo no suele corresponder con la distancia. Por ejemplo, maquillaje o iluminación pueden falsearlo, resultando en imágenes deformes. Pero al introducir una foto en blanco y negro de la sábana, ocurrió algo único. La intensidad de cada punto de la imagen guarda proporción con la distancia supuesta del cuerpo a la tela. El VP8 produjo un rostro en relieve coherente, una máscara tridimensional con rasgos proporcionados, nariz elevada, pómulos, cuencas, todo con la profundidad correcta. Esto significa que la sábana codifica información tridimensional de la fuente que la generó. En otras palabras, no es una imagen plana. Ninguna fotografía convencional, ni pintura al óleo, ni técnica artística común posee esa propiedad. Los científicos del proyecto de investigación del sudario de Turín quedaron estupefactos. ¿Cómo se grabó tal mapa de relieve en intensidad de color? Actualmente, la única manera conocida de reproducir una imagen con propiedades 3D similares es mediante escaneos láser o técnicas volumétricas digitales. Y definitivamente en la Edad Media no existía tal cosa. Este descubrimiento del VP8 fue uno de los grandes argumentos a favor de que la imagen no pudo ser hecha por un artista manualmente. Tras exhaustivos análisis, el equipo del proyecto de investigación del sudario de Turín declaró en su informe: la imagen es la de un hombre real, de un cadáver envuelto en la tela. No es producto de un artista. Reconocieron que no sabían explicar el mecanismo exacto de formación de la imagen. Permanece un misterio, ninguna combinación de explicaciones físicas, químicas, biológicas o médicas logra dar cuenta del todo de la imagen. Su conclusión final fue casi poética. La respuesta a cómo se produjo la imagen sigue siendo, como lo ha sido en el pasado, un misterio. En esencia, confirmaron la autenticidad del proceso, no es pintura ni fraude obvio, y validaron que el hombre fue crucificado, pero dejaron la puerta abierta al enigma del cómo. Desde 1978, la sábana santa ha seguido sometida a diversos estudios, cada vez con tecnología más avanzada. Se han propuesto numerosas hipótesis, algunas casi de ciencia ficción, para explicar la formación de la imagen. Por ejemplo, físicos como Paolo Di Lazzaro de la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible en Italia reprodujeron en laboratorio la coloración superficial irradiando telas de lino con potentes láseres de escímeros ultravioleta. Lograron en 2011 algo notable, una decoloración de las fibrillas casi indistinguible de la del sudario, misma profundidad nanométrica. Pero había un problema. Haría falta un láser ultravioleta de 34.000 millones de watts para imprimir en un instante toda la superficie de un hombre. Es decir, la energía necesaria es tan enorme que no hay tecnología actual que la genere en un solo destello, y mucho menos en épocas medievales. Los científicos de la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible en Italia, tras 5 años de experimentos, concluyeron que muchas de las propiedades de la imagen podrían explicarse con un pulso breve de radiación electromagnética, un flash de luz intensa de duración subnanosegundo. Pero reconocieron que replicar exactamente la imagen con todos sus matices es prácticamente imposible con medios ordinarios. Esto ha llevado a algunos a especular que la imagen pudo haberse formado por algún fenómeno singular asociado a la resurrección, como una emisión de energía radiante desde el cuerpo glorificado de Jesús, lo cual obviamente trasciende el ámbito científico convencional. Cabe aclarar que esta idea de un resplandor milagroso es una hipótesis de fe no demostrable. No obstante, interesantemente, ya en 1899 un físico, el padre Secchi, sugirió que la imagen parecía un destello de luz capturado en el lienzo, y en los 1980 ese otro científico, John Jackson, especuló que, para explicar la equivalencia de intensidad entre la parte frontal y dorsal de la imagen,
Quizás el cuerpo emitió radiación mientras estaba en un estado de ingravidez dentro de la tumba. Son reflexiones teóricas que buscan un atisbo de explicación. La imagen de la sábana santa no tiene dirección preferencial, no es una impronta por presión, que se marcase más en puntos de contacto, es casi como una proyección vertical del cuerpo hacia arriba y abajo, imprimiéndose uniformemente. ¿Pudo una radiación desconocida, un breve pulso de partículas o fotones, proveniente del cuerpo, causar la oxidación superficial de las fibras? Es una conjetura fascinante, pero por ahora no hay forma de comprobarla. Paralelamente, otros investigadores han explorado evidencias circunstanciales que vinculan la sábana con el siglo I y la figura histórica de Jesús. Imágenes de monedas y flores. En 1979, el profesor detective Bernd Miller, ampliando fotografías, creyó identificar letras griegas y diseños de monedas sobre los ojos del hombre de la sábana. Planteó que habían colocado monedas sobre los párpados, costumbre funeraria de la época. Afirmó leer Uzi que correspondería a Tiberio Caisaros, de Tiberio César, visible en una moneda leptón acuñada por Poncio Pilato entre los años 29 y 32 después de Cristo. Otros expertos disputan estas lecturas por ser artefactos fotográficos, pero si fuesen ciertas, datarían el entierro exactamente en la época de Cristo. Asimismo, en los años 90 el botánico israelí Dr. Avinoam Danin analizó imágenes de la sábana y afirmó identificar contornos de flores y hojas alrededor de la cabeza y el cuerpo. Danin, experto en flora del desierto de Judea, junto con el criminólogo Max Frey, que había recogido polen de la sábana en 1973, concluyó que muchas de las especies de polen presentes provenían de plantas que crecen únicamente en Palestina y Turquía. Identificaron granos de polen de al menos 28 plantas de la zona de Jerusalén, y Danin incluso reconoció siluetas de florecillas endémicas, como Gundelia tourneforti y Zygophyllum dumosum, dos especies silvestres, impresas en negativo cerca de la imagen de la cabeza. Lo asombroso es que esas plantas florecen en marzo y abril y en un área geográfica restringida entre Jerusalén y Hebrón. Danin concluyó: el conjunto de las plantas indicadoras solo podría haberse reunido fresco en el entorno de Jerusalén, y marzo-abril es la época en que todas ellas están en flor. Esto sugiere que alrededor del cuerpo en la sábana había flores primaverales de Judea, quizá para mitigar el olor o por homenaje fúnebre, cuyas formas y polen quedaron impregnados. Es una evidencia botánica potente de que el lienzo estuvo expuesto al aire libre en Tierra Santa en primavera. El sudario de Oviedo. En la Catedral de Oviedo, España, se conserva un paño antiguo conocido como el sudario, o pañolón, de Oviedo, con manchas de sangre, venerado desde al menos el siglo VIII. La tradición dice que es el paño que cubrió el rostro de Jesús al bajarlo de la cruz, el sudarium que menciona Juan aparte de los lienzos. Científicos españoles han estudiado y comparado este paño con la sábana de Turín. Los resultados: la sangre de Oviedo también es tipo AB, las manchas de sangre, aunque no forman imagen, se correlacionan en forma y proporción con las de la cabeza de la sábana santa, particularmente en la nuca y frente. Al superponer las manchas, encajan como si provinieran de la misma cabeza herida. Además, el sudario de Oviedo muestra flujos de líquido por nariz y boca, compatibles con un cuerpo en decúbito supino, y señales de que estuvo enrollado alrededor de la cabeza de alguien con heridas punzantes en cuero cabelludo, espinas. Los forenses forzaron las manchas de ambos lienzos sobre un modelo 3D y hallaron correspondencias notables. Concluyen que ambos lienzos cubrieron al mismo hombre, el de Oviedo durante instantes tras la muerte, en el traslado al sepulcro, y el de Turín desde el sepulcro mismo. Esto situaría la sábana santa en Jerusalén ya en el siglo I, puesto que el paño de Oviedo está documentado en España en el año 614, mucho antes de cualquier supuesto falsario medieval. Testimonios históricos anteriores al siglo XIV. Para quienes afirman que la sábana apareció de la nada en 1355, existen algunos documentos que indicarían su presencia previa. Un caso famoso es el llamado Manuscrito de Prey, un códice ilustrado húngaro fechado entre 1192 y 1195. En una de sus miniaturas muestra la escena del entierro de Cristo, Jesús yacente sobre un sudario con un patrón de tejido espigado idéntico al de la sábana de Turín,
y curiosamente se ven en la tela dibujados 4 agujeros en forma de L agrupados. En la sábana real existen también 4 grupos de agujeros quemados con forma de L, probablemente producidos por incienso o velas antes del siglo XII. ¿Cómo es que un ilustrador de 1195 en Budapest dibujó esos agujeros y ese patrón de tejido? La respuesta más lógica, porque conocía la reliquia del sudario, presumiblemente traída a Europa Oriental tras el saqueo de Constantinopla en 1204. De hecho, el caballero Robert de Clary, cronista de la Cuarta Cruzada, escribió que en la iglesia de Santa María de Blanquerna en Constantinopla había una sindone donde se veía la figura de Nuestro Señor, y cada viernes se elevaba para que se pudiese contemplar claramente. Ese relato del año 1204 calza a la perfección con la sábana santa. Tras el saqueo, los registros sobre la sindone desaparecen, seguramente porque fue llevada a escondidas por algún cruzado. Todo apunta a Otto de la Roche, de quien ya hemos hablado, y siglo y medio después aparece en Lirey con la familia de Charny, cuyos antepasados participaron en la Cuarta Cruzada. Así, hay un hilo que parece conectar Jerusalén, Edesa, siglos I a X, Constantinopla, siglo X a siglo XIII, Europa, siglo XIV en adelante, con lagunas, sí, pero no un abismo total como se pensaba antes. Detalles coincidentes con la tradición judía. La sábana santa, al ser de lino puro, cumple con la prescripción judía de no mezclar lino y lana en enterramientos sagrados, ley de Saatnez. Sus dimensiones en codos son plausibles. La mencionada tira lateral cosida sugiere que originalmente formaba parte del conjunto de telas funerarias, posiblemente atada alrededor del cuerpo. Y el hecho de que no haya rastros de putrefacción encaja con la creencia de que Jesús resucitó al tercer día, antes de que el cuerpo se corrompiera, lo cual los judíos consideraban al cuarto día. Son concordancias culturales que no prueban nada por sí mismas, pero suman plausibilidad a la hipótesis de autenticidad. Con tantas piezas apuntando a que la síndone podría ser auténtica, era inevitable que se intentara la prueba científica por antonomasia para datar objetos antiguos, el análisis de carbono 14. En 1988, el Vaticano autorizó una toma de muestra muy pequeña de la sábana para datarla con este método. 3 laboratorios de renombre, Oxford, Zurich y Tucson, participaron en un test ciego. Se cortó una tira del borde externo, alejada de la imagen, se dividió en 3 fragmentos y se enviaron ocultando su procedencia. En octubre de 1988 se anunciaron los resultados. El lino databa entre los años 1260 y 1390 después de Cristo. Con 95% de certeza. En otras palabras, la sábana sería medieval, de alrededor del año 1325. Aquello cayó como un balde de agua fría sobre los sindonólogos y entusiastas. Muchos dieron por cerrado el caso, un fraude de la Edad Media, confirmado por la ciencia. Sin embargo, casi de inmediato surgieron voces críticas señalando posibles problemas en la prueba. Los escépticos de la autenticidad aplaudieron el resultado del carbono 14, pero los defensores notaron varias anomalías. Primero, la muestra elegida provenía de una esquina notoriamente mañoseada por siglos. En las exposiciones, ese extremo era sostenido por los obispos. Podría estar contaminada con carbono moderno, por hollín de velas, bacterias, manipulación, etc., lo que falsearía la edad. Segundo, años después se descubrió que justo esa esquina probablemente sufrió una reparación invisible en la Edad Media, una costura de recubrimiento, tejido de unión, había sido detectada allí. El químico Ray Rollers obtuvo hilos de esa área y en 2005 reportó que contenían algodón, no presente en el resto del lino, y estaban teñidos con un colorante vegetal, para camuflar la reparación con el tono del lino viejo. Además, encontró vainillina en esa muestra, un producto de la lignina de las fibras que desaparece con los siglos, mientras que en las fibras centrales de la sábana no había vainillina detectable, lo que sugiere que la esquina era más joven que el cuerpo principal del paño. Esto indicaría que la muestra de 1988 no era representativa del tejido original, sino de un remiendo mezclado. Los partidarios del carbono 14 refutaron algunos de estos puntos, pero quedó sembrada la duda. Por otro lado, se señaló que el incendio de 1532 pudo alterar la proporción de carbono 14.
Experimentos como los del Dr. Dmitry Kuznetsov en los 90, controvertidos después, afirmaron que al chamuscar telas antiguas en un horno se podía rejuvenecer artificialmente su fecha radiocarbónica varios siglos. Incluso se mencionó el caso de un cuerno vikingo encontrado en una turbera que, tras una limpieza química, dio una fecha en el futuro, por exceso de radiocarbono. También el microbiólogo Dr. Garza Valdés advirtió que una biopelícula microbiana cubría las fibras del sudario añadiéndoles carbono reciente. Por su parte, el propio Dr. Willard Libby, inventor del método de carbono 14, había dicho que no se puede datar algo protegido en un santuario, porque se contamina de todo tipo de cosas. La sábana, expuesta a besos, toques, humo, incendios y remiendos, sería un ejemplo clásico de objeto mal candidato para datación radiométrica fiable. Por ende, los resultados de 1988 siguen hasta hoy bajo discusión. Vale mencionar que en 2017 uno de los responsables del laboratorio de Oxford, Dr. Christopher Ramsey, comentó que aceptarían repetir la datación con protocolos mejorados, reconociendo que tener la respuesta correcta es más importante que sostener una respuesta antigua. Sin embargo, la Iglesia no ha autorizado nuevas extracciones de muestras, por respeto al objeto y porque prefiere fomentar la devoción más que la polémica. Nuevas técnicas apuntan a una antigüedad mayor. En ausencia de otra prueba de carbono, algunos científicos han recurrido a métodos alternativos no destructivos para estimar la edad del lino. Sorprendentemente, varios de estos métodos independientes han arrojado fechas mucho más antiguas que la medieval. Por ejemplo, en 1999, análisis de espectroscopía infrarroja y de Raimán láser realizados por el Dr. Giulio Fanti y colegas dataron la sábana alrededor de 300 a.C. Más menos 400 años, infrarrojo, y 200 a.C. más menos 500 años, Raman, o sea compatible con el siglo I. En 2013, un equipo de la Universidad de Padua aplicó un método mecánico multivariante, medición de pérdida de tenacidad, elasticidad y deshidratación de fibras calibradas con muestras de lino de diversas épocas, y obtuvieron una datación en torno al 400 después de Cristo más menos 400 años. Estudios de la degradación de la vainillina en la celulosa del lino, propuesto por Ray Rollers, sugirieron que el sudario tiene entre 1300 y 3000 años de antigüedad. Si fuese medieval, debería contener vainillina, pero no la tiene, implicando al menos 1500 años de envejecimiento. En 2022, se publicó quizá el estudio más innovador. Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones de Italia aplicó dispersión de rayos X de ángulo ancho a muestras diminutas de lino de la sábana. Este método mide la estructura cristalina de la celulosa para inferir su degradación por el paso del tiempo. La muestra tomada, hilos de 0,5 milímetros, provenía curiosamente de la misma zona de la esquina usada en 1988. Los patrones de difracción de la sábana se compararon con los de otros linos datados. El que mejor encajó fue un lino de la fortaleza de Masada, Israel, fechado entre los años 55 y 74 después de Cristo. En términos numéricos, el parámetro de envejecimiento obtenido para la sábana correspondió a unos 2000 años bajo ciertas condiciones de conservación. Los investigadores concluyeron, los resultados experimentales son compatibles con la hipótesis de que la sábana de Turín es una reliquia de 2000 años de antigüedad, como sostiene la tradición cristiana. Y añaden que los datos implican que el tejido de la síndone es mucho más viejo que los 7 siglos propuestos por la datación de 1988. Este estudio, publicado en la revista Heritage Science de MDPI, subrayó la ventaja de la dispersión de rayos X de ángulo ancho, requiere muestras minúsculas y permite repetir pruebas múltiples. Además, hicieron experimentos calentando lino antiguo a 200 grados media hora, simulando incendios, y comprobaron que el calor no alteraba el patrón cristalino, con lo cual descartaron que el fuego de 1532 rejuveneciera artificialmente la sábana en términos de la dispersión de rayos X de ángulo ancho. En suma, los rayos X volvieron a colocar la fecha de la síndone en torno al siglo I, desafiando la validez del resultado de 1988. No es de extrañar que este estudio generara titulares en prensa alrededor del mundo en 2022 y 2024, siendo citado incluso por obispos como evidencia de que la balanza se inclina hacia la autenticidad.
Por último, un estudio muy reciente, 2023, del experto en gráficos 3D, Cícero Moraes aportó un punto de vista distinto. Mediante modelado digital analizó la geometría de la imagen y concluyó que la imagen de la sábana encaja mejor con la impronta de un relieve escultórico que con la de un cuerpo humano real. Moraes simuló cómo sería si una tela envolviera un rostro real en 3D. Aparecerían distorsiones laterales, efecto máscara de Agamenón, ensanchando la cara. En cambio, modeló una figura en bajorrelieve, como una escultura poco profunda, y al estamparla virtualmente, la imagen resultante coincidía mucho con la sábana, sin distorsión lateral. Esto sugeriría que un artista medieval pudo haber usado un bajorrelieve sólido aplicado con pigmentos o calor para crear la imagen, evitando deformaciones. El estudio se publicó en Archaeometry en 2025 y ha causado revuelo, aunque el Centro Internacional de Sindonología de Turín respondió que no hay novedad en ello. Ya en 1902 se sabía que la imagen es una proyección ortográfica, sin deformaciones laterales, y que el proyecto de investigación del sudario de Turín en 1978 probó sin éxito reproducir la imagen mediante pinturas, frotaciones con relieve o estatua caliente. De hecho, los científicos del proyecto de investigación del sudario de Turín intentaron hipótesis de falsificación. Presionaron lienzos calientes sobre voluntarios, usaron polvo de óxido sobre bajorrelieves, pintaron con pigmentos diluidos. Ningún método produjo simultáneamente una imagen con resolución nítida, superficialidad nanométrica, información 3D y ausencia de dirección de impronta. Las pinturas se cuarteaban al microscopio, los relieves térmicos quemaban más profundo de lo debido o daban imágenes borrosas y sin efecto negativo correcto. El propio Moraes admite que su trabajo no demuestra cómo se hizo la imagen, solo sugiere que pudiera ser arte medieval. La controversia sigue abierta. A favor de la autenticidad están las abrumadoras coincidencias forenses e históricas, a favor de la falsificación, la datación de 1988 y la prudencia de no apresurar milagros. Conclusión: un desafío vivo entre fe y ciencia. ¿Qué es, en último término, la sábana santa de Turín? ¿El más impresionante fraude de la historia, o el testigo silencioso de la resurrección de Cristo? Tras este recorrido, quizás la mejor respuesta sea que la Sindone es, ante todo, un misterio que trasciende lo ordinario. No ha sido desenmascarada como un simple objeto medieval pintado, la ciencia más bien ha ido confirmando su complejidad y coherencia interna, pero tampoco ha podido ser autenticada con total certeza como reliquia del año 33 después de Cristo, dado que siempre quedará un resquicio para la duda razonable. Es un objeto único, depositario de decenas de señales y signos que apuntan en una dirección, pero que no fuerzan a creer. Si hacemos un balance final de las evidencias recopiladas, la balanza se inclina hacia el asombro. Sumemos los indicios: sangre humana tipo AB en el tejido, presencia de bilirrubina y nanopartículas asociadas a trauma físico extremo en esa sangre, ausencia de pigmento artístico formando la imagen, superficialidad extraordinaria de la impronta, correspondencia punto por punto con la tortura romana descrita en los Evangelios. Imagen fotográficamente negativa con propiedades tridimensionales únicas, pólenes y restos botánicos específicos de Palestina, Jerusalén, primavera, atrapados en las fibras, tierra de Jerusalén en contacto con los pies, manuscritos medievales, 1195-1204, que aluden a un sudario con la figura de Cristo visto en Constantinopla, huellas de quemaduras y dobleces dibujadas en el siglo XII en Hungría, idénticas a las del lienzo actual, congruencia con la tradición judía de enterramiento, lino puro, sin mezcla, tiras para atar, no quebrar piernas, etc. Compatibilidad de nuevas técnicas de datación, Ir, Ramán, Bas, con una edad bimilenaria, similitud del rostro. Sindónico con la iconografía cristiana más antigua del Pantocrátor, coincidencias sanguíneas con el sudario de Oviedo, y la imposibilidad demostrada de reproducir con las tecnologías medievales conocidas una imagen con todas estas características. Frente a tal conjunto de evidencias convergentes, la explicación de un falsificador medieval muy hábil se vuelve cada vez más forzada. Y sin embargo, la ciencia no afirma milagros, siempre cabe la opción escéptica de decir no sabemos cómo se hizo, pero pudo ser algún proceso natural insospechado o un artista anónimo con técnicas perdidas.
La Iglesia misma mantiene una actitud prudente, venera la síndone como símbolo de la pasión de Cristo, pero no obliga a aceptarla como auténtica. Tal vez la sábana santa, más que una prueba material de la resurrección, es una invitación al asombro y a la reflexión. Es un espejo donde la fe y la ciencia se miran desafiándose mutuamente. Para el creyente, no es la base de la fe, pues la fe se sostiene en el testimonio apostólico y la experiencia espiritual, pero puede ser un signo que fortalece, un quinto evangelio en imagen que nos conmueve y nos hace cercano el sufrimiento de Jesús. Para el científico escéptico, la síndone es un caso frío fascinante, un puzzle que ha resistido cientos de miles de horas de investigación sin encajar del todo en ninguna explicación mundana. Quizá su finalidad no sea que la resolvamos completamente, sino que nos preguntemos por qué ocurrió, quién es ese hombre y qué significado tiene su imagen. En Turín, en la penumbra de la catedral, la sábana santa reposa dentro de una urna hermética, lejos de la vista la mayor parte del tiempo. Solo en ocasiones excepcionales se exhibe brevemente a multitudes silenciosas y sobrecogidas. Millones de personas de toda cultura y credo han pasado ante ella, y la gran mayoría creyentes o no confiesan sentir que están ante algo único y profundo. Su simple contemplación suscita preguntas últimas sobre la vida, la muerte y la trascendencia. Es como si ese rostro quieto y sufriente nos interrogara a cada uno: ¿y tú, quién dices que soy yo? La sábana santa no ha perdido vigencia, al contrario, cuanto más la estudia la ciencia, más espesor de misterio adquiere. El cardenal de Turín actual dijo recientemente: nuestro siglo tecnológico sigue fascinado ante esta imagen, porque en el fondo anhelamos un encuentro con lo trascendente. Mientras exista la pregunta abierta sobre su origen, la síndone permanece viva. Es el desafío de un signo que no impone la fe, pero sí la sugiere. Como escribió San Juan Pablo II, la sábana es un reto a la inteligencia. Nos desafía a buscar la verdad más allá de nuestros esquemas. En conclusión, la sábana santa de Turín se alza en el cruce de caminos de la ciencia y la fe como un ícono del inexplicable. Podrá quejarse la razón pura, podrá exigir el creyente ansioso un veredicto definitivo, pero la síndone sigue guardando celosamente su secreto. Quizá, al final, lo importante no es demostrar nada, sino dejarnos tocar por la elocuencia silenciosa de este evangelio escrito en sangre. Como creyentes o como investigadores, nos acercamos a ella con respeto y asombro, sabiendo que, en palabras del poeta, hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña tu filosofía. La sábana santa nos susurra desde el pasado, pero su mensaje, sea lo que fuere, está dirigido al corazón del ser humano de todos los tiempos. Y así seguirá, desafiándonos, mientras el hombre se pregunte por el rostro de Dios. Fuentes: la información expuesta proviene de investigaciones científicas, históricas y forenses sobre la sábana santa, incluyendo las conclusiones del equipo STURP, estudios médicos y químicos recientes, análisis de imagen tridimensional, documentación histórica medieval, hallazgos botánicos y de polen. Así como experimentos de datación por diversos métodos, carbono 14, infrarrojo, Raman, BAS, publicados entre 1988 y 2022. Todas las evidencias, pro y contra, se han consignado para ofrecer una visión completa del enigma que rodea al Santo Sudario de Turín. La última palabra, por ahora, no la ha dado ni la ciencia ni la fe, sigue siendo un umbral donde ambas se encuentran. Como dijo un obispo, nuestra fe en Cristo resucitado de ningún modo depende de la sábana, pero su sobrecogedora elocuencia ha acercado la fe a muchos. Es el misterio hecho lienzo, que nos invita a contemplar, a preguntar y quizá a creer. Si quieres acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la fe, suscríbete ahora y activa la campanita. Así, cada vez que publiquemos un nuevo capítulo, YouTube te lo hará saber al instante. Gracias por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en la próxima historia.